Colombianos muy atentos porque, como ya era de esperar, Gustavo Petro e Iván Cepeda peinaron por completo a Abelardo de la Espriella y le dieron ciertas clasecitas para que el señor aprendiera a gobernar, ya que no sabe. También Gustavo Petro hizo una acusación grave sobre un dinero que fueron 9.000 millones de pesos que él dejó activos antes de salir de su gobierno, y todo para que el buque Hospital Bencos Biojó siguiera trabajando en el Pacífico. Dinero que, como dice Gustavo Petro, no se sabe qué pasó con él. Y escuchen muy bien. La primera obligación de un Estado, de una sociedad, es la vida. La incapacidad de empalme del gobierno entrante que generó a Abelardo convirtió esas horas en un desastre mayor del que había. La existencia del buque Hospital Bencos Biojó prácticamente fue reconocido por el gobierno una semana después y no se sabe aún dónde están los 9.000 millones de pesos que dejó mi gobierno para que hubiera atención inmediata en el primer segundo del terremoto. El buque podía dejar equipos de salud en el litoral e incluso internarse por los ríos del Pacífico. Ya había realizado 7.882 operaciones en todo el litoral y duró 7 días quieto en el puerto de Buenaventura. Mientras el ministro del Interior pedía hospitales de campaña en el centro del país y la ministra de Salud ni la vimos, en silencio. Es indudable que la capacidad desplegada por mi gobierno en salud pública y presencia territorial de la salud no se utilizó por sectarismo e ignorancia. Y es que es muy cierto, Abelardo de la Espriella puso a funcionar el buque Hospital Bencos Biojó. Fue una semana después del desastre sucedido en nuestro país, donde pudo haber funcionado desde el primer día del terremoto en Colombia y así salvar más vidas. Pues gracias a esta decisión e ignorancia que tiene Abelardo de la Espriella, se perdieron vidas que se pudieron haber salvado con el buque Hospital Bencos Biojó. Esa estupidez sectaria de no mover a los funcionarios porque vienen de anteriores gobiernos, de no conocer de los equipos humanos y técnicos desplegados por mi gobierno, llevó a Abelardo a parcializar la ayuda a una acción que en realidad es una inteligencia militar en terreno de Colombia por Israel. Rechazar la ayuda internacional general, humana, y politizarla ha cobrado centenares de vidas que murieron innecesariamente. Hay 426 desaparecidos hoy. No sabemos si vivos o muertos. Y la cifra es mayor. Habrá la gran discusión de cómo reconstruir. Y parte de una base económica esencial. Se necesitan 30 billones de pesos. Un endeudamiento público lo tiene que pagar toda la sociedad. Y si pagamos lo que valdrá la reconstrucción con un endeudamiento, lo que habrá es más destrucción. En una parte se construirá, en otra se destruirá. Los israelíes y estadounidenses dirán, seguramente al gobierno, que con oro, que con tierra, que con contratos de fracking de petróleo, que las esmeraldas, que las riquezas naturales que tiene el territorio. Eso. Y es que ya hemos visto eso en las últimas horas, como Estados Unidos, según le está prestando ciertos dineritos a Abelardo de la Espriella para que ayude con la emergencia que sucedió en nuestro país. Pero más adelante veremos que estos señores se encargarán de decir que le entreguen ese dinero con algunas cosas que pertenecen en nuestro país, como aclara Gustavo Petro. Puede ser fracking, puede ser oro o pueden ser otros recursos naturales que tenemos en Colombia, los cuales no tienen en Estados Unidos o en otros países, como el carbón que exportan hacia Israel. Pues es así como se pone en riesgo la soberanía de nuestro país gracias a la deuda que quiere dejar Abelardo de la Espriella, aprovechando el desastre que sucedió en Colombia. ¿Eso es reconstrucción o eso se llama expoliación, que es el siguiente peligro al que estamos inmersos? Si fuera racional el gobierno de Abelardo, y es mi respuesta, tendría que recuperar nuestro proyecto de reforma tributaria que se presentó al Congreso ya y que es por valor de 20 billones. ¿Quiénes pagan? Los más ricos de Colombia. ¿De qué fortunas? De las que ya se han aguardado y acumulado con el gran crecimiento económico que logramos en nuestro gobierno. Hacerlo aprobar en el Congreso para reconstruir a Colombia sin pérdidas y lo más rápidamente. Con un método, ojalá, no traigan a los que tumban edificios con niños vivos dentro de los edificios. Ellos no saben de esto, vienen esa otra cosa. Por favor, soberanía nacional. Lo que necesitamos
A eso se refirió Gustavo Petro de acuerdo a estos rescatistas, soldados israelíes que llegaron a nuestro país según que a salvar vidas. Recordemos que estas personas están acostumbradas, como dice Gustavo Petro, a tumbar edificios y entre esos edificios están los niños. Estos señores no vienen a salvar vidas porque eso no les importa. Es la autoconstrucción ayudada por el Estado. Lo que necesitamos es organizaciones de la sociedad colombiana ayudando a las organizaciones comunitarias que están en las zonas de desastre. Con eso podemos reconstruir a Colombia y seguir para adelante. Frente al dolor. Ahí tiene una clasecita mínima, cortica, pero sustanciosa para Abelardo del Esprilla, que no sabe gobernar, señores. Que gobierna es para los más ricos, que, como dijo Gustavo Petro, pues no le dio importancia a las vidas en esa semana donde pudo haber sido activado el Hospital Bencos Biojó. Y aquí lo más grave es qué pasó con ese dinero que dejó Gustavo Petro cuando salió de su gobierno. ¿En dónde quedó, señores? Y la adversidad, la solidaridad de Colombia se transforma en fuerza, esperanza y acción colectiva. Hemos estado en los territorios acompañando a las personas, familias y comunidades damnificadas. Nos enorgullece que el protagonismo fundamental ha sido del pueblo. Una vez más ha quedado demostrado que solo el pueblo organizado salva al pueblo. Hemos acompañado y seguiremos acompañando a la ciudadanía. El estado de emergencia económica no puede deteriorar los derechos de las poblaciones más vulnerables. Por eso afirmamos. Y escuchen muy bien eso, colombianos, porque Abelardo del Esprilla ya hace algunas horas decretó estado de emergencia económica y como sabemos, ojalá esta reconstrucción que se utiliza con el estado de emergencia económica sea para todos y aún más para las poblaciones vulnerables de nuestro país, para los pueblos olvidados en Colombia, no únicamente para los grandes amigos de Abelardo del Esprilla o que ese dinero vaya a ser desviado para otras cosas. Que es indispensable actuar desde ahora con prevención, coordinación y responsabilidad y con un plan nacional de carácter integral. Llamamos a no descuidar la obligación estatal de garantizar a las personas damnificadas. Ninguna familia puede quedar abandonada a la intemperie ni condenada a la precariedad mientras se reconstruye su vida. La solidaridad nacional e internacional debe estar guiada exclusivamente por la protección de la vida y la dignidad humana. Solicitamos al Consejo de Estado que cuanto antes deje vigente la derogatoria de la prima especial de servicios por 18 millones de pesos para las y los congresistas, que había sido esa prima eliminada por decreto presidencial por el compañero presidente Gustavo Petro. También solicitamos al actual gobierno que destine exclusivamente esos recursos a la atención de las poblaciones víctimas del terremoto. Estaremos especialmente vigilantes a que el gobierno actual no vulnere nuestra soberanía. Una emergencia natural no puede convertirse en pretexto para normalizar la presencia de fuerzas militares extranjeras en territorio colombiano, ni mucho menos permitir que fuerzas foráneas ejerzan funciones de orden público o repriman a nuestra población bajo el argumento ficticio de prestar socorro. Sí, señores, muy claro como lo acabó de decir Gustavo Petro e Iván Cepeda. Recordemos que Gustavo Petro había decretado quitarle la prima especial para los congresistas que asumieran su cargo luego de julio. Después de julio, pues el 16 de julio del 2026, el Consejo de Estado suspendió provisionalmente el decreto y por eso los congresistas que asumieron el nuevo periodo se conservaron la prima de salud. Pues aquí lo que dice el señor Iván Cepeda es que esa prima vuelva a ser quitada, que se decrete, que no reciban esos 18 millones más o menos, que diarios serían 170 millones en el mes
mes serían 5.167 millones y al año serían 62.000 millones, señores. Pues ese dinero mensualmente podría ser destinado a las personas que sufrieron esta catástrofe de terremoto en los últimos días en nuestro país. Pues no sería la gran cosa, como dicen algunos políticos de derecha, pero esto sí ayudaría a muchas personas damnificadas que todavía no han recibido ayudas y que se encuentran en la calle por culpa de este terremoto sucedido. Y es que en las últimas horas Abelardo del Espriella decretó emergencia económica en nuestro país, creo que durante 30 días. Y luego dijo, señores, escuchen muy bien, que suspenderá todos aquellos programas que para él son innecesarios y que son un gasto de dinero para el país. Pues, señores y señoras, les aclaro. Abelardo del Espriella busca tumbar esos programas que son para el pueblo más vulnerable y tratará de quitarle, como dicen, ciertas ayudas a las personas porque según para él no son prioridad en el momento. Escuchen muy bien porque esto fue lo que dijo Abelardo del Espriella y este es el descaro de este señor, buscar suspender ciertos programas que dejó Gustavo Petro bajo su gobierno. Ese es el pretexto de Abelardo del Espriella. Pero como dijo Iván Cepeda, ¿por qué mejor no suspenden la prima especial de los senadores de nuestro país? Que este sí sería dinero que podría ser utilizado en la emergencia que está sucediendo en Colombia. Además, con ese decreto que Abelardo del Espriella acaba de decir, decreto de emergencia económica, esa declaratoria podría permitir al gobierno expedir decretos con fuerza de ley para, según, atender la emergencia sin tener que tramitar cada medida primero con el Congreso, señores. Pues escuchen muy bien lo que dijo Abelardo del Espriella en las últimas horas y cómo plantea dejar ciertos programas y quitar ciertos programas que dejó Gustavo Petro. Vamos a revisar y a reducir gastos asociados a programas de la administración anterior que no sean prioritarios frente a las necesidades actuales del país. Y al mismo tiempo buscaremos fuentes complementarias de financiación. Cabe resaltar que bajo ninguna circunstancia se afectará a los colombianos más necesitados, como nuestros viejitos, para que después no se pongan a inventar. Ese es el pretexto de este señor, pero veremos que más adelante este señor quitará ciertos programas que es para la población más vulnerable de nuestro país. Y aquí lo estaremos mostrando, señores, porque eso es lo que dice este señor ante todos estos medios y cómo engaña a las personas. Y una cosa es muy diferente cuando todo sale al aire, cuando todo sale a la luz. La prioridad es clara: garantizar los recursos necesarios para atender a las víctimas y reconstruir a las regiones golpeadas por el terrible terremoto que sufrimos el pasado 10 de agosto. La emergencia económica que hoy vamos a formalizar nos permitirá contar con las herramientas necesarias para generar el espacio fiscal que exige esta tragedia y minimizar su impacto económico y social. Pero quiero dejar algo completamente claro. Estas facultades extraordinarias no son un cheque en blanco. Cada peso que movilicemos deberá responder a las necesidades derivadas de esta emergencia y será administrado con responsabilidad, transparencia y rigor. Aquí no habrá ningún espacio para la corrupción. Pues eso hay que preguntárselo, señor Abelardo del Espriella, de acuerdo a la acusación y a lo que dijo Gustavo Petro al principio del video de ese dinero que él dejó destinado para el buque hospital Bencos Biojo y del cual no se sabe nada. Según estos señores tienen buena administración, pero pues las cosas son otras, señores. Y aquí pues hay que hacerse la pregunta, señores y señoras. ¿Qué pasará con ese decreto de emergencia económica de Abelardo del Espriella que según es para reconstruir algunas regiones que fueron fuertemente azotadas por el terremoto de nuestro país? ¿Será que Abelardo del Espriella reconstruirá primero las regiones como el Chocó, que fueron fuertemente azotadas? ¿O será que harán lo que dijo un ministro de Abelardo del Espriella, que es llevarle unas tablitas y un poquito de cemento que ellos en 2 minutos reconstruyen esa casita que se les cayó? ¿O será que Abelardo del Espriella primero reconstruirá los grandes edificios de esos grandes empresarios de nuestro país? Pues esa es la gran pregunta, señores. Y muy grave porque, como sabemos, el señor pretende quitar programas
que dejó Gustavo Petro, y como sabemos esos programas son para las poblaciones más vulnerables de nuestro país. La mayoría de esos programas son para el pueblo. Si Abelardo de la Espriella lo hace, pues dejaría a muchas personas sin esos programas. Y como sabemos, esto será peor, señores. Pues es así como Abelardo de la Espriella plantea manejar y aprovechar este desastre que sucedió en nuestro país para quitar ciertos programas que Gustavo Petro dejó bajo su gobierno. Y es así como Gustavo Petro e Iván Cepeda le dan ciertas clasecitas corticas pero sustanciosas para Abelardo de la Espriella, que no sabe gobernar ni sabe dónde está parado, señores. Colombianos, este video ha llegado a su fin. No olviden suscribirse y compartir este video para que llegue a más personas y nos vemos en la próxima.